Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del análisis de un hincha. El día de hoy vamos a hablar de la victoria 3-1 del América de Cali sobre Millonarios, en un partido en donde América fue infinitamente superior a Millonarios. La realidad es que ese gol que terminó convirtiendo, que fue un golazo porque el partido estuvo lleno de golazos, todos fueron golazos, fue un poco más un regalo de América que virtud de Millonarios, sobre todo porque en esa última parte del partido los jugadores del América ya estaban muy relajados, están intentando convertir un gol más, pero el partido de principio a fin fue manejado por el América, por el ritmo y por cómo quería América jugar el partido. Y todo empezó por el planteamiento bastante bueno de David González, que planteó un partido bastante ofensivo, tratando de tener la posesión de la pelota, y me parece que es lo más acertado, porque enfrentándose a un Millonarios que viene de un mal momento, que viene de perder el clásico frente a Santa Fe, de perder también en Tunja frente a Boyacá Chicó, que de hecho terminó más perjudicado porque su portero titular está sancionado por 6 fechas, empezando por el día de hoy, en una situación bastante extraña, porque Novoa supuestamente terminó golpeando a Jerónimo Pimentel, pero no hay ninguna prueba de eso, simplemente es como un vocero o algo así de Tunja que fue el que confirmó supuestamente esta agresión. Bastante extraño toda esa situación. Entonces venía Millonarios, a pesar de esa victoria en Sudamericana, en una situación bastante complicada en la liga, porque todavía no ha podido lograr la clasificación, porque si termina perdiendo, me parece que el partido es contra Tolima, es el jueves, si mal no estoy, termina perdiendo ese partido, muy probablemente no pueda clasificar, porque como sabemos, en este semestre por el tema del mundial simplemente son 19 fechas, entonces solamente quedan 2 partidos. Entonces está bastante complicada la situación de Millonarios, y sabiendo todo eso, David González planteó un partido ofensivo, sabiendo también las debilidades que tiene Millonarios en el medio del campo y también en defensa, que hoy se vieron muy retratados los futbolistas, porque jugaron con una línea de 5 y en la gran parte también del partido jugaron con 2 volantes defensivos. Millonarios fue una autopista, entonces salió con un buen planteamiento, con 2 extremos muy rápidos y 2 delanteros que también tienen construcción de juego, que me sorprendió sobre todo lo de Adrián Ramos. Y es que tienen a Lucumí, tienen a Murillo, 2 futbolistas que son muy rápidos y que explotan demasiado las bandas. Eso sí, Valencia no sufrió tanto esa explosividad de los extremos, pero Sarabia sí sufrió demasiado a Murillo. Ginás, que estaba en esa parte del campo, también sufrió tanto, que ahí está la primera jugada polémica del partido, que es una supuesta expulsión que debió haber tenido Ginás por una falta bastante fuerte frente a Murillo, después de ese golpe que recibió en la cabeza también Ginás. La realidad es que este partido fue como ver lucha libre, sinceramente, porque se golpea, sobre todo en el primer tiempo, no paraban de golpearse, no paraban de caer mal, jugadas bastante fuertes. Terminó Falcao con una contusión cerebral, de hecho lo llevaron también a la clínica, también voy a hablar un poquito después de eso. Pero volviendo a eso, fue una jugada bastante polémica. Voy a ver si puedo poner la imagen de ese momento de la entrada fuerte de Ginás. Y sufrió muchísimo Millonarios con esa velocidad, con ese 1 contra 1 de estos futbolistas. Eso sí, en la parte de arriba, sobre todo sufrieron con Ramos, que me sorprendió. Hace rato yo no veía a Adrián Ramos en un rendimiento bastante bueno, se le vio ya fresco, se le vio un poco más metido en competencia. No sé si es también porque ha tenido un poco más de minutos y ya volvió después de ese parón que tuvo después del supuesto retiro. Y el otro era Tomás Ángel, que termina jugando como una especie de media punta, que terminó bastante incómodo después de esa jugada frente a Mateo García, una entrada que fue bastante fuerte. Ahí entró también a la segunda jugada muy polémica de este partido. Y empezando por esta jugada polémica, sinceramente yo creo que la decisión que tomó Roldán fue bastante correcta. También, si lo hubiera expulsado, me parece que habría tomado una buena decisión. Eso sí, es una jugada que sinceramente es algo que hace parte del juego. Tampoco mantiene tanto la pierna sobre la parte de atrás, sobre el gemelo, más o menos fue ahí el gemelo, el tobillo de Mateo García. Entonces sinceramente no había tanta intensidad, y además es que fue una jugada en donde terminan chocándose prácticamente 3 jugadores. Entonces era muy difícil que Ángel pudiera salir de una buena manera ahí. Todos están peleando por la pelota. Entonces sinceramente yo creo que tomó una buena decisión Roldán. Después de esto yo creo que destacable de América es obviamente los 2 del medio, que fueron los que dominaron todo el mediocampo, que
sinceramente tiene dos futbolistas que no solamente en la parte defensiva, sino también en la parte ofensiva aportan. José Escobar termina haciéndole una asistencia brutal a Murillo en el segundo tiempo. Carrascal también esos cambios de frente, habilitando mucho a sus delanteros, pivoteando, participando en la parte ofensiva, sin dejar tampoco un hueco en la mitad, que eso era un problema que también sufrió demasiado Millonarios y que sufren muchos equipos. Se vio muy balanceado América en este partido. También en defensa hay que destacar, sobre todo a Dani Rosero, no solamente por el golazo que terminó haciendo, sino también en la parte defensiva. Hasta Carlos Darwin Quintero le quitó una pelota en el piso con la cabeza. También Dani Rosero, que llevaba bastante tiempo muy desaparecido y que en América desde que llegó no había tenido un rendimiento bastante alto. Esta vez sí, ayudando mucho en defensa, sobre todo en la parte de la pelota parada. En ningún momento sufrió América, precisamente por Dani Rosero, y además con la pelota, que yo como hincha de Junior sé perfectamente las debilidades que tiene Dani Rosero. Sinceramente hoy no se vio muy aparatoso con la pelota en los pies. Hizo un partido bastante redondo. Eso sí, lo malo de la defensa del América fue en el segundo tiempo, en donde en ese momento que ya estaba muy relajado, le terminaron regalando esa oportunidad a Becán Castro, que increíble que se haya comido ese gol, y después el golazo de Carlos Darwin Quintero, que bueno, ahorita voy a hablar un poco más acerca de él. Y así termina un partido redondo, yo creo que para el América es de los mejores partidos que ha tenido América este año, y también que ha dirigido David González a América, porque también con los cambios hizo los cambios en el momento preciso. Ya cuando Ángel estaba muy distraído, lo terminó sacando, metió a Jason Guzmán, que le dio un poco más de control en la mitad de la cancha al América, y que también permitió que en la parte ofensiva empezaran a generar muchísimo peligro. Otros cambios por algunos jugadores, reforzando algunas zonas. Eso sí, el partido de Dylan Borrero me pareció, creo que fue el peor del partido. Borrero desperdició muchas ocasiones de contraataque, ya cuando Millonarios, porque necesitaba conseguir mínimo el empate, se tiró mucho en el segundo tiempo a intentar empatar cuando iban 2-0. Dejó muchos espacios en defensa, y ahí cuando ya estaba Borrero no aprovechó muchas de esas ocasiones. Quedaba solo Ramos y no le daba bien la pelota. No jugó un buen partido, ha sido una de las decepciones del América ese año. Y nada, termina yo creo que un partido bastante bueno. Promete mucho el América, que está teniendo un buen momento, y sobre todo en lo individual los futbolistas están en un gran nivel. Ahora pasando a la tragedia, pasando al desastre que fue este partido para Millonarios, porque yo no entendí ni siquiera el planteamiento de Bustos. Bustos es un técnico que yo había visto en el momento en el que lo contrataron, que muchos hinchas, creo que era de Universitario, que venía de dirigir, decían que era un técnico que tenía mucho corazón, que protegía muchísimo a sus jugadores, que eso sí, que no esperaran un juego muy vistoso, que claramente lo estamos viendo, pero que rendía bastante bien, porque en defensa era muy sólido. Eso era lo que yo había visto en muchos comentarios en el momento en el que lo habían anunciado, y yo no veo esa fortaleza defensiva de Bustos. De hecho es todo lo contrario. Ha intentado en los últimos partidos con Millonarios meter una línea de 5 que no funciona, por mucho que esté de moda en la actualidad, y al parecer Bustos no entiende esto, porque no defendió bien en ningún momento del partido Millonarios. De hecho fue un colador absoluto. Ginás muy perdido en esa línea de 3, yo no lo veo que juegue cómodo en este sentido. Vanguero jugando como central, como tercer central. Sabemos que Vanguero ya está en una edad en donde no puede correr mucho, pero tampoco en la parte defensiva es que él haya sido pues como lo mejor de la historia del fútbol colombiano. De hecho su mejor rendimiento, que fue entre el Tolima y Nacional, fue por sus características ofensivas. Entonces tampoco entiendo eso de ponerlo en una línea de 3. Eso sí, yo creo que en defensa el único que se salva es Valencia, más o menos, porque aportó en la parte ofensiva. Creo que fue el único que entendió que también hay que ayudar arriba, porque teniendo a un delantero tan lento como Falcao, necesitan más jugadores para que lo ayuden a que le llegue la pelota. De hecho a Falcao no le llegó la pelota en ningún momento. Leo Castro, porque es un futbolista que está mejor físicamente, es más rápido que Falcao, ahí medio intentaba tener la pelota, se tiraba más a las bandas, pero de resto está muy solos arriba. Falcao otra vez sufriendo mala suerte, termina golpeado muy fuerte en la cabeza. De hecho voy a mirar a ver si les puedo poner también la imagen de cómo le quedó, porque tenía como un hundido como a esta altura, porque después terminó yendo a la clínica porque tenía un dolor en la mandíbula. Se le veía como una zanja, yo no sé con qué le pegaron, parecía que le hubieran pegado con una varilla o algo así, porque le quedó marcado y morado. O sea que no es que Falcao sea frágil, sino que simplemente en algunas ocasiones sí tiene muy mala suerte. Sinceramente en este partido, que para mí no debió haber jugado de entrada, porque venía ya de estar lesionado, de perderse varios partidos. Este partido para ser titular, porque no sé
la verdad no me acuerdo si fue titular frente a Boyacá Chico. Yo creo que en este partido no tenía que haber sido titular, tenía que haber empezado con otro futbolista ahí. Y bueno, para hablar de la segunda polémica, que fue la de Ginás, en esa jugada yo también estoy igual que el VAR, porque ni siquiera lo llamaron a Roldán. Y lo mismo que Roldán, que le terminó sacando la amarilla a Ginás. También voy a intentar poner ahí la foto de la falta si la encuentro. Y le termina pegando en todo el cuello, que llaman del tobillo, bastante fuerte. Eso sí, no lo veo. Sí tiene un poco más de intensidad que esa que le hizo Ángel a García. Pero el tema en todo esto es que Murillo estaba en el aire en el momento en el que le pega Ginás. Entonces no hay tanta intensidad porque no tiene la pierna sobre el piso. Entonces no le puede generar esas famosas palancas que termina después quebrando todo a los futbolistas. Entonces yo creo que la amarilla estaba bien. Yo creo que Roldán tuvo también un buen desempeño el árbitro. Bueno, ya pasando, para que no se haga tan largo el video, en la mitad de la cancha, qué colador Millonarios. Ni siquiera en la parte ofensiva aportaron ni García ni Ureña. Ni siquiera me había dado cuenta los primeros 30 minutos que estaba Ureña, porque en ningún momento lo habían nombrado. Prácticamente estaba solo García, Mateo, porque aparte el otro que estaba ahí en la mitad era Macalister Silva, que en la parte defensiva no aporta nada. Y fue una autopista libre y también un control absoluto de Josen Escobar y de Carrascal. Y en la parte ofensiva, como decía, Falcao no tendría que haber jugado el partido. Para mí tendría que haber ingresado como suplente. Leo Castro intentó hasta lo imposible para poder tener alguna oportunidad clara, pero no puede solo, estaban muy solos precisamente por ese esquema que puso Bustos. Los futbolistas que entraron, el único que yo digo que fue destacable fue Carlos Darwin Quintero, que entró y le cambió un poquito la cara a Millonarios, terminó haciendo ese golazo y también hizo lo que tenía que hacer. Lastimosamente los otros que entraron no lo ayudaron mucho, que digamos. Angulo, que es un futbolista que es desequilibrante, que en el 1 contra 1 ganó muchas veces a Tobar, pero la toma de decisiones terrible. En el momento en el que tenía que pegarle al arco no le pegaba, en el momento en donde le tenía que dar la pelota a otro compañero no se la daba, cuando la tenía que centrar intentaba enganchar. En la toma de decisiones muy mal y no ayudó lo que necesitaba Millonarios. Otros que entraron, Steven Vega, yo ese cambio tampoco lo entendí. Terminó sacando, si no estoy mal, a Macalister por Steven Vega. O sea, en el momento que iban 2-0, cuando necesitaba atacar más, que ya debió haber sacado uno de los centrales, termina sacando el creativo, que sí, no tuvo un buen partido Macalister, pero saca un creativo para meter otro volante defensivo y terminó jugando Millonarios con 3 en algún momento volantes defensivos y después con 2 cuando no necesitaba eso. Y de hecho, supuestamente la idea de meter eso yo creo que era que no le metiera más goles e intentar jugar al empate. Como a los 5 minutos le metieron el tercer gol en América, entonces no le sirvió para nada. O sea, de principio a fin yo creo que es el peor partido de Bustos como técnico de Millonarios y están al borde de la eliminación. Vamos a ver qué termina pasando en ese partido del jueves. El América no estoy seguro contra quién es que juega la próxima fecha, pero ya está bastante relajado porque tiene un partido menos. Entonces necesita, yo creo, que ganar otro partido de los 3 que le quedan y ya entra bastante relajado en la clasificación, si no es que ya está clasificado. Toca esperar también los otros resultados. Y nada, gente, un partido que para mí fue bastante entretenido. Me gustaría saber qué opinan del partido, del momento del América, del buen momento del América, del mal momento de Millonarios. Y nada, gente, suscríbanse al canal, compartan el video y nos vemos en un próximo partido.